Saludos. En este segundo video vamos a conocer en general la plataforma donde se aloja el curso. Así que vamos a incursionar qué contiene cada sección, cada apartado y además el contenido del curso. Vamos a ingresar al curso haciendo clic en acceder. Aparece la siguiente ventana. Ahí escribe tu nombre y tu contraseña en los campos correspondientes. Recuerda que la contraseña es la que tú creaste al registrarte y luego haz clic en acceder. Ya estamos en el entorno del curso. Lo que visualizas es la página principal del curso y que éste contiene varios bloques. Vamos a conocer un poco de su estructura. Veamos que hay un primer bloque. Lo que puedes visualizar es el programa, un foro de avisos, otro foro que va a ser para dudas e inquietudes y una biblioteca. En el programa, si le damos un clic, va a aparecer un documento. Este documento te sugiero que lo leas, que analices, que veas, porque este documento te menciona el contenido del curso, principalmente los temas que se van a abordar en este nivel 1, que es considerado como nivel básico. Este documento lo puedes descargar e imprimir y cierras el programa, te sales de este programa y ahora vamos a ver el foro de avisos. En este foro de avisos tienes que estar revisando periódicamente porque cualquier cosa de que necesitamos informar, necesitamos que sepan, ahí es el espacio donde vamos a estar haciendo estos avisos, informándoles a ustedes. Por lo tanto, tienen que estar revisando este apartado, ¿no? Por lo pronto, te recomendamos que revises porque ya tenemos ahí información que tienes que revisar y que es muy importante que lo leas. Volvamos nuevamente a la página central del curso. A esta página central, principal del curso, te recomiendo siempre utilizar el link Nahuatl 1 MHB. Así es como vamos a volver siempre a la página principal. Esto es muy importante que lo consideres para que no tengas problemas con la navegación del curso, ya que te estás familiarizando con este entorno virtual. Veamos el foro de dudas.
estamos en el espacio de dudas e inquietudes. Así que aquí puedes tú hacer un comentario sobre algún tipo de dudas que tengas en relación a la navegación o también por algún tipo de carácter técnico. ¿Cómo puedes publicar? Te muestro cómo hacerlo. Como paso 1, siguiente paso, se abre un cuadro de diálogo en el que podrás escribir la duda que tengas. Y como paso 3, pues le das clic al botón enviar. Nosotros al recibir tu inquietud, tu duda, pues aquí mismo, en este espacio, obtendrás la respuesta. Hago la precisión de que todo lo que se haga, lo que se escriba en este espacio, lo podrán leer todos los que están participando en este curso. Volvamos a la página principal. Recuerda siempre hacerlo dando clic en Nahuatl 1 MHB. Y después vamos a darle clic en Biblioteca del curso. Y vamos a ver su contenido. Por lo pronto hay unos libros. Está el manual para aprender náhuatl, el vocabulario y 2 libros de gramática de la Secretaría de Educación Pública. Aquí, en este manual, vienen algunas actividades y tal vez decidas realizar estas actividades o estos ejercicios en el mismo manual. Por eso es importante que se descargue. Por favor, descárgalo, porque es material base para este curso. Los demás son adicionales, pero también van a ser útil para poder realizar las actividades que están en este curso. En la parte inferior se encuentra el bloque de bienvenida. Allí te invito a visualizar el video, porque en este video damos algunas recomendaciones que van a ser muy útiles para este curso. Después, al bloque de introducción. Ahí haz clic en la sección para empezar. Aquí vamos a visualizar que hay 2 videos. 1, introducción al manual, y 2, contenidos del manual. El manual es el manual para aprender náhuatl. Sugiero que visualices estos 2 videos porque son videos que van a darte a conocer en términos generales sobre el curso, sobre el contenido, pero también un recorrido sobre las lenguas en general y en lo particular sobre la lengua náhuatl. Así que se habla un poco sobre la cultura y de la lengua. Luego encontraremos el bloque de la parte 1, que como vimos en el programa contiene 2 temas. El alfabeto y las vocales son tema 1 y la acentuación, artículos y aclaraciones como tema 2.
Adicionalmente, se han incluido otros materiales y están en el apartado para saber más. Estos videos tienen información complementaria sobre el tema, en este caso del alfabeto. En otros temas posteriores, este apartado podría tener otro tipo de material. Y, por último, se encuentra la parte de actividades. Esta le llamamos lo que he aprendido. Este apartado es para que realices las actividades y puedas ver lo que has avanzado en tu aprendizaje y puedas tomar decisión de retroalimentar si lo consideras necesario. Es importante para realizar estos ejercicios que hayas resuelto los del manual para aprender náhuatl, tal como se sugiere en algunos de los videos que vienen marcados como parte 1, parte 2 y así sucesivamente. Por eso es muy recomendable revisar, analizar y comprender los materiales que se sugieren. Toma en cuenta que la plataforma guarda evidencia de las actividades o acciones que se realicen en ella, así como cuando accesas, los ejercicios que resuelves, entre otras cosas. Estas evidencias servirán de algún modo como parámetro para la emisión de la constancia. Agradezco mucho tu interés y deseo de corazón que este curso cumpla con tus expectativas. Tlaxcamati. Gracias.